Bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque nos permites un día más de vida y en este momento estar a tus pies para recibir tu bendición. Te pedimos, Padre amado, que bendigas nuestras mentes, que nos des entendimiento, Señor, y que el mensaje que tú nos das a dar quede impregnado en nuestras mentes, que impresiones realmente, Señor, porque somos padres, somos madres, y queremos saber, Señor, y ser obedientes de cómo debe ser la verdadera educación, cómo debemos ser obedientes, Señor, en todas las verdades que tú nos das. Te pido que tu Santo Espíritu se derrame en cada uno de nosotros y pongamos toda nuestra voluntad, toda atención, toda nuestra inteligencia para poder comprender el mensaje que tú nos traes, amado Padre. Además, Señor, te pedimos que bendigas ante nosotros o sobre nosotros ese deseo, Señor, de dar, ese deseo de servir, ese deseo de compartir, Señor. Y sabemos que el diezmo te corresponde, Padre. Haznos generosos, Señor. No nos hagas egoístas. Quítanos esa traba que tenemos, porque el mundo nos ha formado de esa forma. Por favor, bendice nuestro espíritu, bendice nuestra vida, bendice todo nuestro ser de manera completa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy buenos días, estimados hermanos. Feliz sábado. Un privilegio para mí nuevamente estar aquí con ustedes, compartiendo. Ya este es el tercer día. Y bueno, pues cada vez se va dando el mensaje con más importancia. Nos revelan más cosas que posiblemente no las conocíamos, o si las conocíamos, seguramente desde hoy lo vamos a poner en práctica. En los días anteriores habíamos hablado que la verdadera ciencia de la educación tiende a formar al individuo en tres partes. Primeramente, sus facultades espirituales, luego sus facultades físicas y a lo último, sus facultades mentales. También hablamos de que la verdadera ciencia de la educación, el propósito final de ella es que alcancemos la individualidad. ¿Pero en qué sentido la individualidad? De que nosotros sepamos el camino recto y el camino torcido, pero decidamos el camino correcto. También la facultad de pensar y la facultad de hacer. Nosotros estamos rodeados, muchos hemos sido educados en la falsa educación y nos ha tocado dejar de lado todos esos aprendizajes para ahora que por redención somos hijos del Señor, entonces entrar en la escuela de Cristo y aprender la verdadera ciencia de la educación. Bien, entonces, dentro de la verdadera ciencia de la educación, ejemplos que nos da la palabra del Señor está Daniel y sus amigos, pues ellos sí que eran obedientes. Y con el mensaje que se dio hoy en la escuela sabática, ellos sí que obedecían en la parte de la alimentación. Y al obedecer en la parte de alimentación, entonces mi lóbulo frontal va a estar listo para escucharle al Señor y obedecerle todo lo que Él me diga. Estos muchachos, Daniel y sus amigos, tuvieron un carácter, pero un carácter que no fue creado, hermanos, por casualidad. No se debe a favores o dones especiales de la providencia, dice Educación, capítulo 98, página 57, sino que un carácter noble es el resultado de la autodisciplina. Y este término lo puse con negrita. ¿Qué es autodisciplina, hermanos? Cuando mis hijos hacen las cosas de manera automática, porque ellos saben que deben hacerlo, sin estar mamá y papá detrás de ellos, diciéndole a cada momento lo que tienen que hacer, significa que tienen autodisciplina. Cuando ellos saben que no tienen que comer más de lo desmedido, cuando ellos saben que la hora de descanso no puede ser pasado las 8 de la noche, cuando ellos saben que no pueden estar acostados hasta las 9, 10 de la mañana, sino que tienen que ayudar a papá y a mamá, entonces ahí hemos formado
una mente autodisciplinada. Cuando saben que no tienen que ir a la escuela sin antes hacer su cama. Cuando saben que tienen que doblar su ropa. Cuando saben que tienen que ordenar todo su dormitorio y toda su casa. Ahí estamos formando mentes autodisciplinadas. De la sujeción de la naturaleza baja a la superior. De la entrega del yo al servicio de amor a Dios y al hombre. También habíamos hablado de esto. Que el objetivo principal de desarrollar nuestras facultades espirituales, físicas y mentales no es para que yo me eleve, sino para que esas facultades las ponga al servicio de Dios y de los demás. El mundo, la parte secular, nos ha enseñado que yo tengo que alcanzar los títulos, que tengo que tener las funciones de gerente, de dueño, de director y que la ganancia sea para mí. Pues no, las facultades que Dios me ha desarrollado es para poner al servicio de los demás. Tanta gente que tiene necesidades y nosotros no podemos estar mirando solo por nuestra vida. Hablando de facultades, hay una cita sumamente importante en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, que dice lo siguiente. Deben ejercitarse y cultivarse todas las facultades de la mente, hermanos. La percepción, el juicio, la memoria y la razón son facultades superiores. Estas facultades son las que tiene que desarrollar padre y madre o maestros en los estudiantes. Si yo tengo una buena percepción, cuando soy un adolescente, yo tengo que decidir y decir, no, es que no es hora de enamorarme. Cuando yo tengo un juicio claro que mis padres me han dado, yo tengo que obedecer lo que dice el Señor, que Él me mandará un esposo o una esposa. En Colombia se utiliza mucho la palabra juicioso. Y dicen, es que esta jovencita es juiciosa, dicen. Quiere decir que la facultad del juicio, que es una facultad superior, sus padres la han desarrollado. Cuando los jovencitos razonan y cuando la mamá le dice, no está correcto, no apruebo esa amistad con ese joven, o no apruebo esa amistad con esa joven, esta no es la edad para que tú te enamores. Y si ella tiene o él tiene la razón que yo le infundé, él va a decir, mamá, sí, lo acepto. Esa es la verdadera educación. No alcanzar diplomas, ni títulos, ni funciones, ni cargos. Esa es la falsa educación, hermanos, por eso nos toca desaprender todo eso si queremos entrar al reino de los cielos. Si no conocemos y no aplicamos los principios de la verdadera educación, no entraremos al reino de los cielos. Y otra facultad superior es la memoria. Como profesora puedo decir, yo recuerdo que hasta cuando no se utilizaban las calculadoras y que no permitían los profesores utilizar las calculadoras en los exámenes, los estudiantes desarrollaban más memoria. A mí me hierve la sangre, lo que decimos aquí en Ecuador, cuando veo a jovencitos que cogen la calculadora y dicen 3 por 4, 12, 5 por 6, 30. No se saben absolutamente, o sea, no desarrollan la memoria para nada. Solo aquí, hermanos, si preguntara, si no sabemos el número de teléfono de esposo, esposa e hijos, no lo sabemos. Yo recuerdo que cuando no había esta facilidad en los teléfonos celulares, nosotros no sabíamos por lo menos los teléfonos de esposo e hijas en caso de emergencia, pero ahora como está el nombre, rápido ponen mami, papi, hija 1, hija 2, etc. Entonces, no estamos desarrollando la verdadera ciencia de la educación. Escúchese, cuando tú jovencito o jovencita, o cuando tú adolescente o adulto, percibes que tienes desarrollada la percepción, el juicio, la razón, la memoria, quiere decir que has desarrollado facultades superiores. Solo desarrollando estas facultades, entonces Dios me va a desarrollar la voluntad para elegir y para decidir lo que Él me pide. El mundo secular, queridos hermanos, no desarrolla estas facultades. Yo tengo la experiencia de algunos años como profesora y no se desarrolla estas facultades. Ahí los chicos no aprenden a decidir, no tienen voluntad de elección.
porque ellos le preguntan a los padres, a los profesores, ¿y qué hago? Lo que usted diga, yo hago. Dígame, por favor, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque no tienen la razón, no tienen el juicio. ¿Qué dice nuestro Padre Dios? ¿Qué dice? Que no nos unamos en yugo desigual. Y si nosotros cuando estamos jovencitos, adolescentes, hechos los enamorados, y si mamá y papá me dicen, no está bien en yugo desigual, yo he escuchado que jovencitos dicen, no, pero es que él es buena persona, nos dejamos llevar por la emoción. Y en ninguna de estas palabras menciona la emoción. Nos dejamos llevar por los sentimientos. Eso desarrolla la educación secular o la falsa educación. No, pero es que él va a cambiar. Es que si tengo un pretendiente que le gusta el licor, no, es que conmigo él va a cambiar. Y nosotros nos creemos dioses. Que una vez que él se case conmigo, él va a cambiar. Y no va a cambiar. Y luego vienen los divorcios. Pero porque no entendemos que tenemos que actuar con percepción, juicio, razón y memoria. Miren, estas facultades superiores son las que tenemos que desarrollar los padres con nuestros niños desde edad temprana. Pero miren la falsa educación. ¿Qué es lo que desarrollan las escuelas, colegios y universidades? Primero desarrollan la pasión. Tenemos que ser apasionados, pero no de manera excesiva. Tienen una pasión por el deporte. Tienen una pasión por el fútbol, una pasión por la computadora, una pasión pero excesiva, que se trasnochan 1, 2 de la mañana. Eso no es facultad superior. Las que voy a mencionar se llaman facultades inferiores. Otra facultad inferior es el apetito. Comemos a cada rato. Las escuelas estamos haciendo mal cuando decimos a los chicos traiga el refrigerio y a media mañana un refrigerio, a media tarde otro refrigerio. O una educación basada en sentimientos. Hoy me llevo contigo, mañana no. Hoy eres mi amiga, mañana eres mi enemiga. Basada en sentimientos y emociones. Entonces la falsa educación, hermanos, ¿qué ha puesto? Que las facultades inferiores estén por arriba de las facultades superiores. Y miren, la percepción, el juicio, la razón ahora están abajo. De tal manera que mi voluntad, que no está acorde con la voluntad de Dios, me va a permitir tomar decisiones erradas. Y ahí va a pasar lo que dijo el hermano en la escuela sabática. A estómago cargado, cerebro pesado. Esta es la falsa educación. Solamente reflexionemos cada uno de nosotros. ¿Estoy desarrollando en mis hijos facultades superiores o inferiores? ¿Me pide algo? Tome. ¿Me solicita algo o sin que me pida? Tome, porque yo sé que a ti te gusta esto. Entonces, si estamos haciendo esta situación, tenemos que cambiarla de inmediato. Decíamos el día jueves que la venida del Señor es inminente y por lo tanto esto es rápido, hermanos, rápido, no solamente porque el coronavirus está, sino porque yo necesito cambiar, yo quiero enamorarme del Señor, yo quiero entrar al reino de los cielos, el que estemos aquí sufriendo no importa, pero la gloria que nos vamos a llevar es grandísima. ¿Qué dice Camino a Cristo, página 47? Lo que debéis entender es la fuerza de la voluntad. Perdón, la verdadera fuerza de la voluntad. Esta es el poder gobernante en la naturaleza del hombre, la facultad de decidir o escoger. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Si a mí me enseñaran a percibir, a ser juiciosa, a razonar y a memorizar, a desarrollar la memoria de manera correcta, pues voy a tener una correcta decisión. La voluntad se va a realizar de manera adecuada. Miren lo que nos dice Espíritu de Profecía en Review and Herald, septiembre de 1874. Y también está en Mensaje para los Jóvenes, página 166. Dios no da permiso, hermanos, al hombre para violar las leyes de su ser. Y nosotros conocemos unas leyes naturales. Pero el hombre, al ceder a las tentaciones de Satanás, complaciéndose en la intemperancia, pone las facultades superiores bajo el dominio
de los apetitos y pasiones animales. Cuando estos logran, o sea, estas pasiones animales, logran ascendiente, el hombre que fue creado un poco inferior a los ángeles, con facultades susceptibles del más elevado cultivo, se entrega al control de Satanás. Y eso nos puede pasar, hermanos. Tenemos 3 verdades preciosas. La verdad del régimen alimenticio. Y muchos de nosotros estamos en principios de seguir ese plan. Sabemos la verdad de la verdadera ciencia de la educación y muchos de nuestros niños siguen en escuelas seculares. ¿Qué nos está pasando, hermanos? Sabemos la verdad de la justificación por la fe y no le creemos a Dios. Y los padres seguimos esforzándonos, trabajando y no le creemos que Él me dará lo que yo necesito. Y tiene fácil acceso a aquellos que están esclavizados por los apetitos. Muchos están esclavizados al trabajo y dejamos a los chicos botados, dejamos a los chicos solos. Por causa de la intemperancia, algunos, miren lo que dice, algunos sacrifican la mitad, otros los 2/3 de sus facultades físicas, mentales y morales. Y se hacen juguetes del enemigo. Los que quieren tener mentes despejadas para discernir las estratagemas de Satanás, deben poner sus apetitos físicos bajo el dominio de la razón. Otra vez nos están mencionando aquí facultades superiores. Hermanos, por favor, percepción, juicio, razón, memoria. Eso es lo que tenemos que desarrollar en los estudiantes o en nuestros hijos. Razona, este juguete no te lo puedo comprar. Y cuando digo no, no. ¿Por qué? Porque papá dice. Tiene que razonar, tiene que comprender. La moral y la acción vigorosa de las facultades superiores, que ya sabemos cuáles son, de la mente son esenciales para la perfección del carácter cristiano. Miren esta verdad que no podemos despreciarla. Muchos en el mundo perecen porque no conocen esta verdad y nosotros conociendo las despreciamos, hermanos. Mensaje para los jóvenes, página 167. Si los hombres y las mujeres inteligentes tienen sus facultades morales entorpecidas, escúchese, es fuerte, espíritu de profecía, tienen sus facultades morales entorpecidas por cualquier clase de intemperancia, son poco superiores a los paganos en muchos de sus hábitos. No puede ser que conociendo, así como me dice que tengo que trabajar, tengo que descansar, muchos cristianos no descansan. Y alguien me decía que al no descansar estoy infringiendo el mandamiento que me dice, no matarás, porque al no descansar me estoy acortando yo mismo la vida. Y no entendemos esas cosas, esas verdades tan lindas. Satanás desvía constantemente a la gente de la luz salvadora hacia las costumbres, hacia la moda, sin tener en cuenta su salud física, moral y mental. El gran enemigo sabe que si predominan, escuche, si a cada momento nos están diciendo, predominan el apetito y la pasión, ¿qué son esas, hermanos? Facultades inferiores. Si predomina eso en mí, se sacrifica la salud del cuerpo y la fuerza del intelecto en el altar de la satisfacción de los apetitos y el hombre es llevado a una rápida ruina. Si el intelecto iluminado lleva las riendas, dominando las propensiones animales y manteniéndolas sujetas a las facultades morales, Satanás sabe que es pequeño su poder para vencer con sus tentaciones. Solo tenemos que obedecer y pedirle al Señor mucho dominio propio en cada cosa que hagamos. Siguiente declaración dice, el cuerpo tiene que ser puesto en sujeción. Las facultades superiores de nuestro ser deben gobernar superiores. Está bien claro, hermanos, eso desarrollemos la memoria. Hoy vámonos entrenando en memorizar cuáles son las facultades superiores y cuáles son las facultades inferiores.
Las pasiones han de obedecer a la voluntad, que a su vez ha de obedecer a Dios. El poder soberano de la razón, santificado por la gracia divina, debe dominar en nuestra vida. Las exigencias de Dios deben estamparse en la conciencia. Hombres y mujeres deben despertar y sentir su obligación de dominarse a sí mismos. Se refiere que yo tengo que dominar las facultades inferiores. Su necesidad de ser puros y libertados de todo apetito depravante y de todo hábito envilecedor. Han de reconocer que todas las facultades de su mente y de su cuerpo son dones de Dios. Me las está prestando, hermanos, no son mías, me las está prestando. Y deben conservarlas en la mejor condición posible para servirle. Si yo no tengo un juicio bien claro, una razón bien clara, una percepción bien clara, una memoria bien clara, no puedo servirle al Señor. Me voy a dejar llevar por los sentimientos, por las emociones, por las pasiones, por los apetitos, y estamos peor que el mundo secular. En la página 54 del libro La Educación dice: es necesario inculcar a los jóvenes la verdad de que sus dones no le pertenecen, jovencitos. La fuerza, el tiempo, el intelecto son tesoros prestados, no son tuyos. Por lo tanto, no puedes perder el tiempo. Hace un momento se hablaba de la fuerza física. Los chicos tienen fuerza, ellos nos doblan en fuerza. Y desde muchachos, desde pequeños, pues deben hacer actividades útiles. Estas pertenecen a Dios y todo joven debería decidir darles el uso más elevado. Él es una rama, miren, el joven es una rama de la cual Dios espera un fruto. Cada joven es una rama. Y si mi joven, si mi hija, si mi hijo no tienen nada de estas cosas que pide el Señor, ¿qué me va a preguntar a mí? ¿Qué hiciste con lo que te di? Y nosotros sabremos qué responder. Un mayordomo cuyo capital tiene que producir dividendos, una luz para iluminar la oscuridad del mundo. Todo joven y todo niño tienen una obra que hacer para la honra de Dios y beneficio de la humanidad. Vamos a ver cómo es que influye la falsa educación en nuestras vidas. Miren cómo Israel rechazó la verdadera educación. Esto está en Educación, página 46. La caída de Israel empezó con el rechazo de los caminos de Dios para adoptar los caminos de los hombres. Así siguió hasta que el pueblo judío fue presa de las mismas naciones cuyas costumbres había adoptado. Nos puede pasar lo mismo, hermanos. Al rechazar la reforma pro salud, al rechazar el mensaje de la verdadera ciencia de la educación o el mensaje de la justificación por la fe, nos puede pasar esto. Pues yo me estoy adhiriendo cada vez más al mundo, voy a tomar costumbres de ellos en lugar de que ellos se atraigan por lo que Dios nos ha revelado a nosotros. Educación, página 47. Como nación, los israelitas no recibieron los beneficios que Dios deseaba darles. Él deseaba darles los beneficios que ahora nos está brindando a nosotros. No apreciaron su propósito, ni cooperaron en su realización. Pero, aunque los individuos y pueblos se separen así de Él, su propósito, escúchense, para los que en Él confían, y espero que todas las personas que estamos aquí seamos parte de ese grupo, para los que en Él confían es inmutable, no cambia, hermanos. Si mi vecino, si mi hermano que está al lado no quiere obedecerle, pero mi familia y yo sí le obedecemos. Mi familia y yo sí le sirvo al Señor, porque no cambia, dice. Todo lo que Dios hace será perpetuo, será para la eternidad. Mismo libro, página 47. Si bien es cierto que hay diferentes grados de desarrollo y diferentes manifestaciones de su poder para suplir las necesidades humanas en los diferentes siglos, la obra de Dios en todos los tiempos, ¿en cuántos, hermanos? En todos, no era al inicio.
No era solo para los judíos, en todos los tiempos y ahora estamos en el fin. En todos los tiempos es la misma, el maestro es el mismo. El carácter de Dios y su plan son los mismos, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Qué hermosa promesa. Mismo libro. La experiencia de Israel ha sido registrada para nuestra instrucción. Lo que le pasó a ellos nos sirve de ejemplo. Por favor, no lo rechacemos. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estamos nosotros, esto es para nosotros, hermanos. En lo que respecta a nosotros, porque ya está hablando de Israel, ahora va a nosotros, lo mismo que al Israel de antaño. El éxito de la educación depende de la fidelidad con que se lleva a cabo el plan del Creador. Y el plan del Creador en la parte educativa, hermanos, ya habíamos visto, que además que ustedes y yo sí hemos lo leído, le corresponde a los padres. A Dios le gusta una educación familiar, que papá y mamá sean los primeros maestros de sus hijos. La adhesión a los principios de la palabra de Dios nos reportará una bendición tan grande como la hubiera reportado al pueblo entero. Perdón, al pueblo hebreo. Ahora sí, vamos a lo mejor. La escuela de Cristo. Ya hemos estudiado la escuela del Edén, la escuela del desierto, ya hemos estudiado la escuela del santuario, hemos puesto algunos ejemplos. Me hubiera gustado poner más ejemplos, pero el tiempo no da. Vamos a ver cómo es, porque nos dicen es que tenemos que educar a nuestros hijos como Cristo, como la escuela de Cristo. Vamos a ver. En el primer tomo de Mente, Carácter y Personalidad, capítulo 89, página 53, ¿qué dice, hermanos? La educación tal como se ofrece en las escuelas hoy, y miren, esto fue escrito en 1897, es unilateral. Hermanos, pensemos en ese término. Unilateral y por lo tanto una equivocación. Si a mí me dicen que la educación que estoy poniendo a mis hijos en la vida secular es unilateral y por lo tanto una equivocación, tengo que pensarlo. Ahí tengo que utilizar mis facultades superiores, mi raciocinio, mi juicio como padre, mi percepción y decir, pues no, esto es equivocado. Pero ¿qué es unilateral, hermanos? Unilateral es un solo lado. Mientras que Dios dijo facultad espiritual, facultad física y facultad mental, el mundo secular, ¿qué dice? Le invierte y dice, no, primero facultad mental, luego la física y nunca la espiritual. Y sabiendo eso, nosotros enviamos a los hijos a esa educación secular. Pues tenemos que estar conversando mucho con Dios y que nos ilumine. Si ya fuimos víctimas de una educación falsa, pues por favor cojámonos de Dios para que nos dé entendimiento. Como fuimos comprados por el Hijo de Dios, somos su propiedad y todos deberíamos educarnos en la escuela de Cristo. Pero vamos a ver cómo es que Cristo se educó. Los que están tratando de adquirir conocimiento en las escuelas de la tierra, o sea, nosotros, y esto está en el libro de Mensajes para los Jóvenes, capítulo 67, página 169, debieran recordar, dice, que otra escuela les reclama igualmente como alumnos. Hermanos, es que yo cada vez que leo, cada vez que sigo investigando, digo, Señor, pero es que estas verdades, ¿qué nos pasa en la mente a nosotros los cristianos? Me está reclamando la escuela, otra escuela me está reclamando que yo tengo que estar en ella. La escuela de Cristo, esa es la otra escuela. En ella no se gradúan jamás. Mire, no se gradúan jamás los estudiantes. Y algo más que a mí me tiene un poco tranquila, porque cuando yo conocí la verdad hace unos 4 años, yo dije, Señor, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué hice con mis hijas?
que hice con mi hogar. Pero mire, esto es muy, muy bueno, la última parte. Entre sus alumnos se cuentan viejos y jóvenes. Si a nosotros nos redimió hace unos 2, 3 años, pues comienzo recién en la escuela de Cristo. Y ya no me lamento, lo que tengo es que quitarme todas esas mentiras que me metieron y entonces ahora sí comenzar en la escuela de Cristo. Pero no se preocupen en birretes y todas esas cosas exteriores, porque no nos graduaremos. Seguiremos aprendiendo de Cristo cuando estemos en el cielo. Y nunca tenemos que pensar en graduarnos. Miren lo que dice en esta declaración. El conocimiento de Dios es la esencia de la educación. ¿Acaso en la educación secular se habla de Dios? ¿Acaso se lee? Antes, aunque de manera equivocada se leía, pero ahora no. Ahora no. La educación que reemplaza este conocimiento o lo elimina no es Dios. No es de Dios. Y miren, aquí yo recuerdo esta experiencia que tuvo Pablo cuando estuvo frente a los tribunales y todo. Las palabras de Pablo hicieron temblar a Félix. ¿Sí se acuerdan que parecía que un poquito más y él ya se convertía? Pero el gobernador despidió al apóstol porque él primero era su prepotencia, su don de líder. Despidió al apóstol con las palabras: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esto está en Hechos 24-25. Y hoy multitudes de cristianos adventistas estamos diciendo lo mismo. Me dan una verdad de la ciencia de la educación, pero ahora no, después de un tiempo. No, pero vete, otro día te acojo tu verdad. No, es que después de un año. Es que primero voy a terminar esto. Y estamos siendo igual que este señor Félix. Ellos dicen, o sea, los que no acogen las verdades del Señor, ¿qué dicen? No puedo incluir estos temas en mis estudios diarios. No, es que estos temas todavía no. Esperen. No puedo iniciar este estudio ahora. Es que como me dice la verdadera educación, no. Yo sigo desarrollando facultades inferiores, emociones, sentimientos, apetitos y todo eso. ¿Verdad? Cuando tenga oportunidad más conveniente, te llamaré. Ahí ven a explicarme. Y así el gran libro de texto de Dios es puesto a un lado. Es rechazado. Solo cuando nos pasa algo terrible, hermano, solo cuando nos caemos profundo, ahí venimos nuevamente a Dios. Pero sería bueno que nos quedemos con Él para siempre. Porque no se lo considera como la única cosa necesaria. Se lo considera como, bueno, ahora sí te escucho, porque ahora estoy deprimida, ahora te escucho. ¿Qué dice el deseo de todas las gentes? Página 49. Miren la educación de Jesús, para aprender, hermanos, para aprender. Jesús pasó su niñez y juventud en una aldea de montaña. No había en la tierra lugar que no habría resultado honrado por su presencia. ¿Dónde estaba él? En la montaña, en una aldea de montaña. Habría sido un privilegio para los palacios reales recibirle como huésped. Pero él pasó por alto las mansiones de los ricos, las cortes reales y los renombrados atrios del saber, para vivir, mire cómo menciona Espíritu de Profecía, en el oscuro y despreciado pueblo de Nazaret. Pues ahí es cuando el Señor trabaja. No donde están los lujos, donde está todo lo pomposo, pues ahí no. Nosotros tenemos que desaprendernos de todo eso para aprender en la escuela de Cristo. Mismo libro, página 49. ¿Cómo era la inteligencia de Jesús? Su inteligencia era viva, aguda. Comparo yo como profesora con la inteligencia de los jóvenes actuales. No disciernen, no razonan,
no contestan cuando yo les pregunto, ¿y tú qué quieres ser cuando sea grande? No sé, todavía no sé. Tenía una reflexión, una sabiduría que superaba a sus años. Y miren, muchas personas dicen, es que él era Dios. Recuerden que él no sabía la obra para que Dios lo había puesto sino hasta los 12 años. Cuando tuvo la oportunidad de ir al templo, hasta tanto, él hacía todo igual como cualquiera de nosotros, sino que tuvo la presencia de madre y padre en casa, los padres terrenales que tuvo. Durante su infancia, Jesús manifestó una disposición especialmente amable. Comparemos con los jóvenes, con los niños de ahora, especialmente los niños de ciudad. Es muy diferente el tratar con un niño de campo que el tratar con un niño de ciudad. El niño de ciudad no saluda. El niño de ciudad no habla, no contesta, no sonríe, está triste, está enojado, está serio. El niño de campo sonríe, está rodeado de la naturaleza, está escuchando la naturaleza, el ruido de los pájaros a cada momento. Sus manos voluntarias estaban siempre listas, escúcheme, listas para servir a otros. Esa es la verdadera educación. Ni siquiera tienen que pedírmelo, pero si yo veo que estoy sentada y soy una jovencita y un jovencito y está una persona adulta parada, pues yo me paro. Ese es el servicio. Ahora no se ve. En los buenos principios era firme, firme como una roca, y su vida revelaba la gracia de una cortesía desinteresada. Porque muchos somos corteses, pero por interés. Como yo sé que con el hermano me va a ir bien, yo vengo y le saludo y le doy la mano. Porque yo quiero hacerme amiga de él, ¿no ve que algo me puede ayudar en cualquier cosa de la vida? Pero como no tengo interés con esa persona, no, yo me voy con él. Esa no es una cortesía que aplicaba Jesús. En los días de Cristo, la enseñanza había llegado a ser formalista. Y pregunto, ¿y hoy? Formalista. La tradición había suplantado en gran medida las escrituras. Miren, la tradición, esto está en Deseado de todas las gentes, página 50. La verdadera educación debía incluir a los jóvenes a que buscasen a Dios, pero los maestros judíos dedicaban su atención al ceremonial, a los ritos, a todo lo que ya sabemos. Llenaban las mentes de asuntos inútiles. Y ahora, si vamos a mirar un currículo de una escuela, de un colegio, de una universidad, ¿acaso no le llenan de cosas inútiles a nuestros estudiantes? En mi poder tengo una colección preciosa para educar de manera cristiana a los niños y estoy revisando. Y como ya aprendí esto, yo estoy quitando esto sí, esto no. Porque no es porque esté en contra de las matemáticas, pero a mí nunca me sirven, nunca me piden, en cualquier cosa que yo haga, no me piden hacer una raíz cuadrada. Y como yo sufría con eso. Nunca lo entendí y hasta ahora no lo entiendo y gracias a Dios que nadie me pide hacer una raíz cuadrada. Y llenan a nuestros estudiantes de cosas inútiles, no les sirve y pobrecitos, y yo también pasé por eso, estudiándose de memoria para dar los exámenes, pero salimos de los exámenes y no me acuerdo nada, ¿o no es así? ¿De qué nos acordamos, hermanos? De lo que practico a diario, de lo que me sirve, de lo que estoy haciendo el ejercicio consuetudinario a cada momento. Llenaban las mentes de asuntos inútiles para el estudiante, que no podían ser reconocidos en la escuela superior del cielo. Comencemos por ahí. Comencemos. Seamos estudiosos de la Biblia. No solo que vengamos aquí los sábados, por favor. Estudiemos la Biblia. La tarea que tienes tú y yo como padre de familia es serio, hermanos. Es serio. Esto es más serio que cualquier trabajo que tengamos en el mundo. Y no podemos equivocarnos. Mucho más aquellos padrecitos que están por ser padres. Porque ellos ya saben esto. Y de seguro Dios les bendecirá si aplican lo que estamos aprendiendo.
Deseado de todas las gentes, página 50. La experiencia que se obtiene por una aceptación personal de la palabra de Dios no tenía cabida en su sistema educativo. Miren, no tenía cabida en el sistema educativo. Lo que se hablaba de Dios, no, eso no. Absortos en las ceremonias externas, los alumnos no encontraban tiempo para pasar horas de quietud con Dios. Hoy pasa lo mismo. Absortos por la mañana deportiva, absortos por la danza, por el curso de inglés, por el curso de danza, por el curso, y absortos. ¿Y cuándo yo cojo la Biblia para leer con mis hijos en casa? ¿Cuándo yo hago un culto familiar para reflexionar? Absortos por cosas externas. No oían su voz que hablaba el corazón. En su búsqueda de conocimiento se apartaban de la fuente de la sabiduría. Y hoy es igual o peor. Hoy, si no tengo un título de maestría o de PhD, ya no me dan trabajo. Si ya después de 35 o 40 años ya no me dan trabajo, ya no servimos. Deseado de todas las gentes. Lo que se consideraba como educación superior, cuando yo recién conocí la verdad, yo decía, no, pero es que yo tengo que alcanzar el PhD. Y la persona que me adoctrinó me decía, Rosita, ¿pero qué es PhD? Digo, es que sin el PhD yo no puedo trabajar. Y cuando yo entendí educación superior, yo decía, ¿qué tiempo perdido? Lo que se consideraba como educación superior era el mayor obstáculo para el desarrollo verdadero. Tanto tiempo en las universidades, alejados de mi familia, de mis hijos, de mi esposo. Qué hábil que es Satanás y nosotros tan inocentes que caemos, hermanos. Bajo la preparación que daban los rabinos, las facultades de la juventud eran reprimidas. ¿Qué facultades, hermanos? Superiores. Eran reprimidas. No razonaban, no percibían lo que estaba bien o mal, no tenían un juicio crítico y menos memoria. Entonces eran reprimidas. Su intelecto se paralizaba. Miren, se estrechaba. Pues lógico. Yo con esto de que me absorbió el PhD, mis hijas solas completamente, si por la gracia del Señor están caminando. Porque Dios también ve el corazón, hermanos. Y si aunque nosotros hayamos sido llevados por ideas falsas, pero tenemos un corazón puro y a partir de hoy seguimos como Él nos indica, pues Él trabaja en nuestros hijos. Tenemos que ser solamente obedientes. Miren a qué escuela fue Jesús. Deseado de todas las gentes, página 50. El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Y aquí me voy a detener un poquito. Por la publicidad que los hermanos católicos le han dado a María, yo hasta ahora no he escuchado, en los años que llevo de cristiana, no he escuchado yo un sermón que hable de María. Pero creo que es por la publicidad que le han dado, que Santa María, y bueno, todo lo que aprendimos en la religión católica. Pero María no era cualquier persona. ¿Ustedes creen que Jesús iba a tomar a cualquier persona para encargarle la educación de su hijo? Era porque en ella vio condiciones, hermanos. Condiciones que no tenía otra mujer. Y lo mismo con quien fue el Padre terrenal. Porque si José no hubiera tenido las virtudes, la actitud de hombre, de varón, él al principio, ¿qué dijo? ¿Qué pasaba en la época de María cuando una jovencita estaba embarazada sin haberse casado? La apedreaban. Y cuando él se enteró, ¿qué dijo? No, yo mejor me voy porque yo no le quiero hacer daño a ella. Dios entonces escoge a los padres de su hijo, escoge a los padres terrenales, a gente que él ve las condiciones necesarias para educar a su hijo. ¿Y él qué le dijo a María y a José? Pues a mi hijo, a esas escuelas no. A esas escuelas no.
Y por eso es que María y José no le enviaron a la escuela de las sinagogas. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera ido a esas escuelas? Nosotros estábamos perdidos. Jesús tenía un plan que cumplir. ¿Qué hubiera pasado con su mente si se iba a las escuelas de los rabinos? Hubiera pasado como nosotros. Tenemos que agradecer a José y a María que lo educaron en casa. Su madre fue la primera maestra. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Y al pasar de la niñez, pasó como todo hijo nuestro. De la niñez a la adolescencia, no frecuentó las escuelas de los rabinos. Él jamás fue a una escuela secular. ¿Qué nos está diciendo, hermanos? Ya pues, prepara tú a tu hijo. Enséñale tú, cambia, transforma tu ambiente familiar. No solamente pintando la casa, transforma totalmente. Porque lo más importante es la educación de nuestros hijos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes. Él no necesitaba esos currículos horribles. Él ni creo que nunca le han de haber enseñado raíz cuadrada. Porque Dios era su instructor. Miren, Dios era el mismo instructor. Algo que no puedo dejar de pasar, hermanos. Él aprendió el oficio de carpintero porque aprendió de su padre, no aprendió de un profesor. Y de lo que yo he leído, de lo que yo he estudiado, el carpintero, en los días del maestro, no le traían las tablas cortadas al taller como ahora. Ahora los carpinteros compran y les traen las tablas ya todo puliditas, bonitas, ¿no? En esa época, el carpintero iba al monte, tumbaba el árbol, tenía que cortarlo, arreglarlo y tenía que llevarlo sobre su hombro hasta el taller. Pues ese trabajo hacía Jesús. ¿Y cómo es que un jovencito de 10, 12, 15 años no va a poder hacer fuerza, hermanos? Es la falsa educación. Y miren, esta reflexión la tomé textualmente. El Señor lo estuvo preparando durante muchos años a su Hijo Jesús, desde que asumió su oficio con su padre terrenal José. Lo estuvo preparando para cargar el madero que iba a tener que llevar 2 kilómetros desde el palacio hasta el Gólgota, donde fue crucificado, hermano. Esa educación fue perfecta. A nosotros nos ha dado una reforma pro salud, hermanos. Y yo veo hermanos adventistas que no dejan la carne. Para mí no fue difícil. No fue difícil. Pero ¿cómo es posible que teniendo esa verdad tan preciosa, miren lo que Dios nos quiere preparar? Nos dice, sé temperante, come poco, no seas glotón. ¿Saben para qué? Para epidemias como estas. Si yo ya estoy acostumbrada a comer poco, a comer sano, a combinar los alimentos, a no comer en demasía, para mí no es problema que con el coronavirus yo me pase con 10 vasos de agua, con un vasito de colada de avena y si hay un pan y si no un plátano asado. ¿Por qué, hermanos? Recuerden qué va a pasar, cómo le alimentaron los cuervos a Elías. Ya no vamos a tener ni la ensalada siquiera, ni las frutas, ni los guineos, vamos a estar en las montañas. Y solo nos alimentaremos de agua. Por eso es que el Señor nos está preparando con el régimen pro salud. No es por malo. Pensemos si es que nosotros seguimos en la glotonería y ya hay escasez en la ciudad porque seguimos aquí. ¿Qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a comer los unos a los otros. Entonces nos está preparando para la crisis final, hermanos. Y tenemos que ser muy agradecidos con el Señor. Educación, página 98. Perdón, capítulo 98, página 208. Los niños no deberían permanecer mucho tiempo dentro de habitaciones. Por eso pongamos mucha atención. Tal vez hemos leído el libro de la educación superficialmente,
Pero por favor, releamos. ¿Cómo voy a tener, si espíritu de profecía me está diciendo que no? Por lo tanto, la escuela de los adventistas no tiene que ser de la misma forma como las escuelas seculares. Si no, ¿para qué estamos aquí, hermanos? No podemos venir solamente a ocupar un puesto. Es que tenemos que abrir nuestra mente. No se les debería exigir que apliquen con mucho tesón al estudio, escúchese, hasta que se haya echado un buen cimiento para su desarrollo físico. Quiere decir que durante los primeros 7 años, a mi hijo, nada de letras, nada de números. Y aquí, en la misma congregación, yo escucho, es que mi hijo ya sabe las letras, es que a los 3 años ya quiero que aprenda, es que ya le pongo a pintar, es que ya le pongo a escribir. Cuando la mente de él no está preparada a los 8. Miren, yo lo he comprobado, que cuando los padres comienzan a trabajar primero en la parte espiritual, valores, ¿qué tienen que hacer los padres hasta la edad de unos 5, 7, 8 años? Eso no es tuyo, así que no lo cojas. Sí, pero no es tuyo. Saluda, sé cortés, sé amable. Valores, moral, la parte espiritual y la parte física, que corra, llévatelo al campo, que se desliza, que se resbala, que se caiga porque está bajo el control de papá y mamá. Todo eso es aprendizaje. Pero especialmente padres citadinos, uy no, es que cuidado, es que no suba, es que no baje, etcétera. Y solamente están pensando en la facultad mental, educación unilateral. La falsa educación, hermanos. Entonces, realmente es algo que tenemos que reflexionar. Sigue diciendo, no es Rosa Verde Soto, yo tanto que gasté en los títulos que tengo cuando hubiera tenido el libro de la educación allá por 1985. Durante los 8 o 10 primeros años de vida del niño, el campo o el jardín, la huerta, constituyen la mejor aula. ¿Cómo voy a meter a mi hijo a 4 paredes con un profesor que yo no sé si está preparado, si tiene la moral suficiente, si está en los caminos del Señor, y voy a matricular a mi hijo para que esté ahí de 8 a 1? Por favor, eso es que tenemos que desarrollar las facultades mentales superiores primero nosotros. Y la naturaleza, aquí dice, durante los 8 o 10 primeros años de vida del niño, el campo o el jardín constituyen la mejor aula, la madre, la mejor maestra. 8 o 10 años, por eso decía yo el jueves, que si se hace o si se está pensando en algún modelo educativo, y al mismo les presento modelos educativos, no se puede coger niños menos de 8 años, porque esa etapa le corresponde a papá y a mamá. El niño a la escuela tiene que venir con valores, tiene que venir fuerte, tiene que venir muy diestro en la parte física. Entonces sí, la parte mental explosiona, hermanos, explosiona así, y eso es un milagro. Luego dice, y la naturaleza el mejor libro de texto, hasta que el niño tenga edad suficiente para asistir a la escuela. Miren, se debería considerar que su salud es más importante que el conocimiento de los libros. Enseñarle a comer, enseñarle a vestir, enseñarle que sea aseado, que doble su ropa, que me ayude a lavar la vajilla, que me ayude a servir la mesa. Los niños de hoy no saben ni cómo utilizar ni siquiera servilletas. Debería estar rodeado de las condiciones más favorables para el desarrollo físico y mental. Sigue hablando de Cristo. Adquiría conocimiento científico de la naturaleza. Estudiaba la vida de las plantas. Miren lo que hacía Jesús. Los animales y los hombres. Hallaba recursos en la naturaleza. Al estudiar la vida de las plantas y de los animales, concebía nuevas ideas, escúchese, nuevas ideas de los medios y modos de realizarlo. Y pensaba y decía, ¿cómo puedo utilizar esta experiencia para lo que me pueda venir después?
Continuamente trataba de sacar de las cosas que veía ilustraciones con las cuales presentar los vivos oráculos de Dios. ¿Cómo nos enseñó Jesús solamente a través de parábolas? Solo utilizando elementos de la naturaleza, de los animales, de la planta de higo, de los ciervos, etc. Miren cómo lo utilizó todo lo que aprendió para enseñarnos ahora a nosotros. Deseado de todas las gentes, página 52. Estuvo sujeto a todos los conflictos que nosotros tenemos que arrostrar. ¿Acaso Jesús habrá sufrido bullying? Sí, lo mismo que nosotros, los mismos hermanastros, y eso le preparó para sufrir el bullying con los saduceos y los fariseos, que creo que ninguno de nosotros habrá sufrido tal bullying, hermano. Entonces tenemos que prepararnos. Cuando nos dicen, tú eres cristiano, pues vete, el bullying, no importa, pero yo estoy con Dios. Si me rechazan la comida que estoy sirviendo, si me rechazan lo que le estoy enseñando, amén, y me voy. Porque esa es la preparación. Recuerden que un cristiano no va a tener la vida pacífica, eso lo sabemos, pero tenemos que estar preparados. Ahora dice, a fin de sernos un ejemplo en la niñez, la adolescencia y la edad adulta. Satanás fue incansable por vencer al niño de Nazaret, igual que nosotros. Incansable, pero lo perseguía a cada momento. Le quería hacer caer, como a nosotros nos ha hecho caer muchas veces. Página 52, mismo libro. Otra cosa en la cual tenemos que educarle a nuestros hijos. La pobreza, la abnegación y las privaciones. Miren lo que dice. Él conoció la pobreza, la abnegación y las privaciones. Los padres de hoy le hacen conocer a los chicos la pobreza, las privaciones. No les digo que ni siquiera le piden y ya le traen. O piden, tome, tome. Lógicamente así nosotros no vamos a poder llegar al reino de los cielos. Esto fue para él una salvaguardia. Miren, sintámonos orgullosos si alguna vez no hemos tenido que comer, porque eso me sirvió de ejemplo para valorar cuando mi mamá me da un plato de arroz calentado. En su vida laboriosa no había momentos ociosos que invitasen a la tentación. Cuando yo vi esto, y ya estoy entendiendo los modelos educativos, hermanos, tu hijo y el mío no debe estar ni un solo instante ocioso. El horario desde que se levanta hasta que se acuesta es solamente haciendo cosas útiles. Ni un solo minuto. Ya vamos a ver algunos modelos. No había horas vacías que preparasen el camino para las compañías corruptas. Por esa razón es que no debe estar tu hijo ni el mío ni un momento ocioso. En cuanto le era posible, cerraba la puerta al tentador. Mientras que nosotros le dejamos la puerta abierta con el internet, con las computadoras, con los celulares, que ahora ya mismo viene la tecnología 5G. Miren, Educación, capítulo 98. Miren lo que más cuidaba. La mente y el corazón indolentes, que no tienen propósito definido, son fácil presa del maligno. Lo que más tenemos que cuidar es la mente. El hongo, miren esta comparación que pone Espíritu de Profecía, el hongo se arraiga en organismos enfermos, sin vida. Satanás instala su taller en la mente ociosa. ¿Me entiendes, hermano querido? ¿Por qué es que tu hijo y el mío no puede estar ni un minuto sin hacer algo productivo? Porque en ese minuto me lo coge Satanás. Y es fácil trabajar en una mente ociosa. Cuando tú ya ves a tu hijo rebelde que no te quiere obedecer, que te responde, pues piensa, ¿qué estás haciendo en esos horarios que están ociosos? Diríjase la mente a ideales elevados y santos. Dese a la vida un propósito noble, absorbente, y el enemigo, miren, el enemigo hallará poco terreno para afirmarse. Entonces, si estamos pensando en un modelo educativo para nuestros hijos, es eso.
¿Tú acaso sabes qué hacen tus hijos en el colegio de 8 a 12 del día? ¿Tú estás que con una camarita viendo si realmente están aprendiendo? Miren, voy a contar una experiencia de Guayaquil. Un inspector estaba dando una conferencia a los jóvenes de un colegio y estaba prohibido tener celulares. Pero como el diablo también se duerme, ¿no? Se cae el celular de una joven. Y entonces el inspector le dice, présteme el celular. Y se queda bajo custodia hasta que venga su mamá. Entonces el inspector comienza a revisar el celular de la joven. Fotos obscenas de ella. Y ella enviaba a otros amigos. Yo le doy gracias a Dios que hace 4 años me sacó de ese mundo. Yo no hubiera soportado como profesora eso. Y tiene la audacia de decir la jovencita, será creo que estaba en 9º, 10º año. Pero profesor, ¿acaso que yo soy la única? Sino que a mí usted me pilló, pero todas mis amigas mandan eso a sus enamorados. Eso para mí es mucho, hermanos. Eso ahora no penetra en mi mente. Si te das cuenta por qué tu hijo no debe estar un solo minuto ocioso, y menos con el internet, porque tú y yo no sabemos. Satanás en ese momentito lo aplica, pero todas sus reglas y se carcome todo lo que tú y yo que hemos querido hacer. Cuando me dijeron que esta muchacha dijo, pero si todos mis amigos mandan, usted que tanto se admira, ¿qué podemos hacer? Y yo voy a mandar a mis hijos, conociendo esta verdad, ¿voy a mandar a ese mundo secular? Pues no, hermanos, reflexionemos. Reflexionemos, por algo Dios nos trae este mensaje ahora, ¿verdad? Mismo libro, página 52. La tentación, la pobreza, la adversidad son la disciplina que se necesita para desarrollar pureza y firmeza. Si quieres tener un hijo de corazón puro y de razonamiento firme, por favor, déjale un momento sin darle algo. Déjale con alguna necesidad. Que él también se ocupe de resolver las adversidades. Le llama la atención a un profesor. Mami, mira, pues yo voy a reclamar. Le pasa algo. Mami, mira, pues yo voy a defender a mi hijo. Y no le dejamos que él sufra adversidades, tentaciones, pobrezas. Y entonces ahí no voy a desarrollarle la mente pura. Jesús vivió en un hogar de artesanos y con fidelidad y alegría desempeñó su parte en llevar las cargas de la familia. Cuando hace un rato escuchaba que un niñito de 11, 13 años no puede hacer fuerza, es mentira, hermanos. Sus energías se redoblan a las nuestras. Y si nosotros somos obedientes de Dios, yo veo milagros con los jovencitos. Milagros, pero con aquellos cuyos padres son fieles a lo que Dios les dice. Era un siervo voluntario, ya mismo hablo del servicio. Un siervo voluntario, un hijo amante y obediente. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Eso no se adquiere ni en la mejor universidad del mundo. Aprendió un oficio, no dice un magíster. No dice un doctorado, no dice un título, un oficio. Fue carpintero. Y con ese oficio y con sus propias manos, trabajaba en la carpintería con José. Vestido, miren, vestido como un obrero común. Recorría, yo me imagino a Jesús cargado las tablas después que venía de cortar el árbol y cargado las tablas, recorría las calles de la pequeña ciudad, yendo a su humilde trabajo y volviendo de él. Volvamos un poquito a los valdenses para nuevamente recapitular cómo estos feligreses también hicieron la escuela de Cristo. Y recién la semana pasada acabé de investigar sobre los albigenses.
¿Cómo los mataron a estos cristianos tan fieles? Como padres tiernos y afectuosos amaban a sus hijos con demasiada inteligencia, no con emociones, no con sentimientos, no con apetitos, no con pasiones, sino con inteligencia para acostumbrarlos a la complacencia de los apetitos. Les esperaba una vida de pruebas y privaciones y tal vez de martirio. Desde niños se los acostumbraba a sufrir penurias, a ser sumisos, y sin embargo, capaces de pensar y obrar, que ese es el objetivo de la verdadera ciencia de la educación. Miren más abajo. Los valdenses habían sacrificado, eso está en Conflicto de los Siglos, por favor, habían sacrificado su prosperidad mundana. Claro, entonces si ahora conocemos eso, por favor sacrifiquemos eso. Sacrifiquemos lo que antes para nosotros estaba bien, ahora ya no. Por causa de la verdad, y trabajaban con incansable paciencia para conseguirse el pan. Aprovechaban cuidadosamente todo pedazo de suelo cultivable entre las montañas y hacían producir a los valles y a las faldas de los cerros menos fértiles. ¡Qué inteligente! Yo recuerdo que el pastor Restrepo en una ocasión le escuché decir que en Venezuela llegó a una finca muy pedregosa, no había nada de tierra fértil, pero ahí cultivaron. Pero es por la fe en Dios, porque no es que el pastor hizo, sino que viéndole el corazón de aquellas personas, pues Dios puede hacer algo imposible. La economía y la abnegación más rigurosa formaban parte de la educación. Economía. La economía y la abnegación más rigurosa formaban parte de la educación que recibían los niños como único legado. Y ahora decimos, bueno, a mi hijo le dejo el carro, le dejo la casa, se gradúa y le compro un carro. Cuando el único legado debería ser la educación, pero este tipo de educación es precisamente lo que necesita el hombre en su condición caída, la escuela que Dios le proveyó para su educación y desarrollo. Mientras que se acostumbraban los jóvenes al trabajo y a las privaciones, no se descuidaba la cultura de su inteligencia. O sea, ¿qué cosa? Las facultades superiores. No se descuidaba. Se les enseñaba que todas sus facultades pertenecían a Dios y que todas debían ser aprovechadas y desarrolladas para servirle. Sigamos con Cristo. Jesús no rehuyó, en Deseo de todas las gentes, página 53, los cuidados y la responsabilidad. Cuando el papá le dice a un niño, haz tal cosa, ¡ay no! Pero es que eso es tan difícil. El papá le dice que lave el carro, ¡ay! Pero es que este rato no, ¿por qué no lo haces tú? Él no rehuyó las responsabilidades, como lo rehuyen muchos que profesan seguirle. Y debido a que tratan de eludir esta disciplina, muchos son débiles y faltos de eficiencia. Recuerden lo que dijimos ayer, cualquier cosa que hagamos la debemos hacer bien hecha. Bien hecha. Tal vez posean rasgos preciosos y amables, pero son cobardes y casi inútiles cuando se han de arrostrar dificultades y superar obstáculos. El carácter positivo y enérgico, sólido y fuerte que manifestó Cristo debe desarrollarse en nosotros. Miren qué carácter de él. Positivismo y energía. ¿Y cómo va a creer que un niño de 13, 14 años no pueda cargar? Positivismo y energía. Da mucha lástima que los niñitos que ahora van a escuelas, a colegios, no son positivos, son negativos, tristes y sin energías. No tienen ni la energía para subir corriendo las escaleras. Van arrastrándose, acostándose en el pasamano. No hay el positivismo, hay el negativismo. Y nosotros tenemos que cambiar esa forma, hermanos. Bien. La falsa educación, hermanos, la falsa educación hace que nosotros seamos egoístas y miremos solo por nosotros mismos.
Y el objetivo principal de la educación es el servicio. Si tú eres el responsable de liderar una empresa, tú tienes que servir a tus colaboradores. Así como Jesús lavó los pies a los discípulos. Y les digo cómo aprendí esto. A mí Dios me está capacitando rápido. No sé en realidad cuál es el objetivo de él. Estuve en Armenia por 2 ocasiones el año pasado y escuché cuando el pastor Restrepo le dijo a sus hijos, que ya son unos hombres, le dijo, tú le tienes que dar de comer a todos. Era un sábado. Yo hasta eso no sabía que todos comían. Los que van allá, después del culto, así vayan 200, los hijos tienen que darle de comer a todos. Entonces a mí también me invitaron. Yo fui a hacer la columna y una comida deliciosa. Luego pregunté y averiguando en esa fundación, tienen que dar a sus colaboradores desayuno, almuerzo y cena. Y los hijos sabrán de dónde sacan. Y no falta ni un solo día, ni un solo día. Eso me impresionó porque yo fui trabajadora de una universidad, 2, 3, y nunca ni siquiera me dieron un vaso de chocolate, peor un almuerzo. Nunca. En mi mente está de que del sueldo yo tengo que pagarme el almuerzo. Pero me impresionó eso, hermanos. Y Dios a mí me ha dado ahora un trabajo, siempre he liderado, pero ahora me ha dado un trabajo de liderar a 20 personas aproximadamente. Y yo vine y no le decía nada a mi esposo y yo decía, ¿cómo hago para dar el almuerzo? Pero es que no estoy sirviendo. Yo quería darles, pero yo hacía cuenta. ¿Cuánto se me va en los 20 y todo? ¿Y de dónde voy a sacar? Y luego me venía, pero Dios me va a bendecir. Pero Dios me va a bendecir. Hermanos, no les alargo mucho porque no quiero contarles mi vida personal. Comencé desde el mes de octubre a cocinar para mis colaboradores. Aprendí en Armenia cómo tengo que servir la ensalada, cómo tiene que ser la proteína, todo. Y comencé a servirle a mis colaboradores y estoy con otro ministerio. Aprendí ayer, en algún momento escuché que a través de la reforma ProSalud tú estás haciendo la obra médico-misionera. Y ahí dije, Señor, ayúdame. Con mi esposo hacemos el almuerzo para los colaboradores y me alegra mucho que uno de mis colaboradores, que es el prensista mayor, ha bajado 9 kilos. En 3 meses, solo con el agua y el limón en agua tibia, calientita a las 6 de la mañana y con el almuerzo que le doy. Le repartí los libros a todos mis colaboradores y la esposa del prensista ya bajó 4 kilos leyendo el librito rojo. Me dicen, ya está leyendo el librito rojo mi esposa. Y no es de mi fe. Y estoy haciéndole los zumos a 4 personas que necesitan bajar de peso. Una de mis colaboradoras necesita bajar 122 libras. Me encuentro muy satisfecha que en un mes, que estoy comenzando con ella en un mes, ha bajado 15 libras. Pero tengo que sacrificarme, hermanos. Pero no con desidia, no, sino sacrificarme, pero sintiendo que eso es lo que necesitan ellos. Y yo puedo ver las bendiciones en mi vida, hermanos. Es verdad que Dios no nos deja, porque Dios te suple lo que tú necesitas, porque tú estás sirviendo a los demás. Entonces, esta amonestación va más para los empleadores. Yo soy empleadora. Y a veces los empleadores somos injustos. A veces tenemos colaboradores años trabajando y no les subimos el sueldo. No es justo, hermanos. Y esta madrugada, yo casi no duermo en la madrugada porque converso con Dios. Esta madrugada me puse a seleccionar los versículos porque tenemos que amonestarnos, hermanos. Primero yo.
Y quiero leerles esos versículos. Y todo eso es parte de la verdadera educación. Si no, no hubiera puesto Dios en la Biblia. Job 31:13 dice: si he menospreciado el derecho de mi siervo, o sea, de mi colaborador, cuando presentaron queja contra mí, ¿cuántos colaboradores nuestros en alguna ocasión no nos han dicho: oiga, ¿me puedes subir el sueldo? Después. Pero si te estoy pagando lo que dice la ley. Miren lo que dice aquí. Santiago 5:4. Mirad el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos. En este caso no es un campo, sino es cualquier empresa que tú seas el jefe, el líder, el gerente. Y que ha sido retenido por vosotros, o sea que está clamando a nosotros. Y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Mirad el jornal. Si Dios me ha puesto a liderar una empresa, entiéndase que la empresa no es mía. Tengo que responderle a Él. Y yo no puedo darle el liderar la empresa a otra persona cuando yo tengo que liderarla, porque Él me da ese talento. Y tengo que velar por mis colaboradores, porque si ellos se me van, ¿qué hago? Si es que ellos se enferman, ¿qué hago? Yo sin ellos no soy nadie, pero a veces a los colaboradores los vemos, discúlpenme, utilizo el término porque utiliza la hermana Elena, los vemos como basura. Y eso no está correcto, eso no es digno de una verdadera educación, hermanos. En ocasiones, habemos empleadores que retenemos el sueldo y encontré un versículo que dice que no retengas el sueldo en el día que tengo que pagarle después de las 6 de la tarde. Y sin embargo, yo conozco empleadores que retienen el sueldo y no le pagan. Por ejemplo, ¿qué estamos ya mañana? Quincena. Y yo conozco personas que todavía no pagan ni febrero. ¿Ustedes creen que ahí Dios me va a bendecir, hermanos? Pero de pronto, por desconocimiento, por ignorancia, estoy actuando así. Por eso yo no me podía ir si no les decía. Porque si tú sirves, Dios te sirve. Veamos, Deuteronomio 24:14. No oprimas al jornalero, dice, pobre y necesitado. Entendamos que los colaboradores nuestros tienen esposa, hijos. Y si yo no le pago o no le aumento el sueldo, yo solamente puedo reflexionar. ¿Con el sueldo básico del Ecuador puede vivir una familia? Por favor, seamos justos. Entonces, ¿qué sería lo necesario que tengo que hacer si ya conozco esto? Ir a revisar la nómina. Ay, fulano de tal entró en el año 2010 y desde ahí no le dijimos, no, ¿qué está pasando? Señor, perdóname. Porque si yo le sirvo a mis siervos, el Señor me va a servir a mí y más. Y luego dice, no oprimas al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o de uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tus ciudades. No oprimas a tu prójimo, ni le robarás el salario. Escuchen lo que dice. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo, no es tuyo, es de él. No quedará contigo toda la noche hasta mañana. Y sí saben que a veces los empleadores sí tenemos para pagar a los colaboradores un día antes, pero no, yo mejor pago el 16, cosa que el 15 gana intereses en el banco y por eso yo pago el 16. Haz la prueba, paga el 12, paga el 28, haz la prueba, a ver si Dios no te bendice. Y sin que el colaborador te venga a pedir aumento, tú sé consciente y auméntale. Y luego ojalá nos encontremos para que me digas las bendiciones que el Señor te da. Veamos otro versículo. Deuteronomio 24:15. En su día, dice, en su día le dará su jornal, antes de la puesta del sol. ¿En su día es quincena o fin de mes? ¿Yo por qué le tengo que retener? Porque es pobre, dice, y ha puesto su corazón en él. Mira,
para que Él no clame contra ti al Señor y llegue a ser pecado en ti. Mira, Él ha puesto el corazón de Jesús para que Él no venga y me demande. Y a veces somos tan crueles con los colaboradores que ni siquiera le damos una silla cómoda. Solo probemos. Mire, ¿y por qué hago esta comparación? A mí me dolía mucho cuando yo era profesora fiscal, que los niñitos estaban en unas bancas de madera, que yo también me senté ahí, pero unas bancas con una espalda rectita, que se topaba con el de atrás, y aguántate ahí 4 horas, pues. ¿Sí se acuerdan esas bancas bipersonales? Y estrechitos. Y viene el de matemáticas, viene, y no te muevas. ¿Y qué haces? Y no mires. Y a mí me dolía la espalda. Cuando yo ya fui profesora particular y en la universidad también dije, estas sillas hay que, por favor, luego vienen las sillas de fierro. Y tanto que yo hice algo en la universidad, le pusieron colchonetita aquí y acá. Ahora, prueba tú un ratito y el día lunes mismo ándate a los asientos de tus colaboradores y siéntate ahí 2 horas. Y haz el trabajo de tu colaborador a ver si no te duele la espalda. Entonces, solito, sin que él te diga, cómprale sillas adecuadas. Ahora hay las sillas reclinables. Tú ponte en el lugar de él. Entonces, si yo fuera el colaborador, a mí me doliera la espalda. No, yo mejor le voy a preguntar, disculpe, ¿está bien la silla que tiene o quieres que te compre otra? Y él me podrá decir, o sin que me diga, yo mismo sé, por favor, a veces somos indolentes. Y ahí no bendice Dios, no bendice, hermanos. Y no sabemos por qué nos pasa tantas cosas en nuestras vidas, pero es por eso. Ahora que ya sabemos, solo pidámosle al Señor que nos ilumine y que me dé sabiduría para poder ser mejor cristiano. Esa es la verdadera educación, servirle. No es que ellos me tienen que servir a mí. Job 31:14. ¿Qué haré cuando Dios se levante? Y cuando Él me pida cuentas, ¿qué haré? ¿Y qué le responderé? ¿Y pagaste tu sueldo a tiempo? ¿Y le pagaste a tiempo? ¿Le subiste el sueldo? ¿Le diste las herramientas necesarias para que se sientan cómodos? Efesios 6:9. Y vosotros, dice, amos, miren que nos amonesta solo a nosotros. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas. Porque nosotros a los pobres colaboradores a veces le amenazamos. Sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay excepción de personas. Mucho, Tino. Él es mi hermano, Él es mi amigo, Él me está dando la mano. Sin Él, ¿yo qué hiciera? No pudiera trabajar solita. Colosenses 4:1. Amos. Si ven que solo nos trata a nosotros, ha de ser porque estamos haciendo algo mal, hermanos. Nos está dando la luz Dios y por favor, con mucha sutileza y con mucha sumisión y humillación, conversemos con Dios para que Él me diga qué estoy haciendo mal. Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Jeremías 22:13. Ay del que edifica su casa sin justicia. Ay, es que yo tengo la mejor casa, es que yo tengo el mejor carro, pero que mis colaboradores se vayan en bus. Está lloviendo, yo paso con el carro y les chispeo el agua. No puede ser, hermanos, no. Hermanos que tienen carro y que yo percibo que sí tienen posibilidades. ¿Qué tal si venimos aquí a la iglesia y luego yo veo que las hermanas o hermanos que no tienen carro, aunque no vivan cerca de mi casa, y le digo, hermana, yo les llevo. ¿Dónde vive? Yo les llevo. Porque el carro que yo tengo no es mío, hermanos. Ni tampoco puedo decir, si me pagas el combustible te llevo. No, el carro no es tuyo. Y recuerda que Dios da, pero también te quita. Entonces, si hay hermanos que vienen a pie y que no sé si de pronto no vienen acá porque no tienen para el pasaje, hermano, ¿sabe qué? ¿A qué horas te vas a la iglesia? Te paso llevando. O si no, te voy a dejar. Hazte ese servicio. Esa es la verdadera educación. No es tener conocimiento de Dios en teoría, pero en la práctica
Me estoy perdiendo el reino de los cielos, hermanitos. Me estoy perdiendo el reino de los cielos. Pero no lo hagas porque Rosa Verde Soto te dice, sino porque Dios te convence de pecado. Porque el no llevar a hermanos a sus casas y que a mí me vean en el carro, en el auto, y no les digo chispeándole el agua, no, y no me importa si van con el paraguas que estaba lloviendo, suba hermano, no se preocupe, con las botas en loda, no importa, suba, que después yo voy a la lavadora y la lavo. En esas cosas prácticas tenemos que revelar la verdadera educación, hermanos, no solamente en decir sí, que la escuela, que el colegio, que los profesores, es en mi vida práctica. Malaquías 3:5. Y lo puse con rojo, hermanos. Miren esa partecita tan importante. Y me acercaré a vosotros para el juicio y seré un testigo veloz. Miren, un testigo veloz ¿contra quiénes? Contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso. Y miren, y contra los que oprimen al jornalero en su salario. Puede ser que tú estés liderando un grupo de personas, tengas un negocio, así tengas 1, tengas 20, no oprimas. Porque algo también aprendí, que para tú mandar, primero tienes que obedecer. Nadie nace siendo líder. Para ser líder, primero tuviste que obedecer. Yo primero fui profesora, 15 años profesora fiscal en el campo. Yo tenía que caminar media hora, o si no, cuando alguien me prestaba un caballo, me iba en caballo. Después tuve otras funciones y en la parte mundana. Ahora no se diga. Y miren, aquí tengo algo precioso. Para dirigir a otro, primero usted tiene que ser dirigido. En este caso, dirigido por Dios. El líder se capacita de esta manera. ¿Sí se acuerdan de Eliseo? Eliseo se capacitó lavándole las manos y los pies a Elías mucho tiempo y obedeciendo lo que su Señor le decía durante mucho tiempo. Y luego miren lo que pasó con Eliseo. ¿Sí se acuerdan, verdad? Y en obediencia se habilita según el método divino para poder mandar a otros. Pero si yo he hecho el grandote o he hecho la señora, la señorona, ni siquiera saludo a mis colaboradores, ¿ustedes creen que Dios me va a bendecir? Y luego me viene la depresión, me viene el trastorno, me viene todo, no estoy en paz, pero porque no estoy haciendo las cosas bien. Hermanos, si les ofende, no se vayan contra mí. Miren, es la Biblia. Y la Biblia es el libro sagrado, es el libro más importante de la vida. Y volví a poner esta diapositiva que puse el primer día. La verdadera educación significa, más que el seguimiento de un determinado curso de estudio, todo el ser. Miren, el desarrollo armonioso de facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir. Nuevamente, no me estoy inventando yo. Y ahora ya no lo digo yo, solo lo dice Espíritu de Profecía. Y Espíritu de Profecía escribió lo que Dios le dictó. Para servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Ahora, hermanos, vamos a observar modelos educativos para que entiendas cómo debe ser una escuela con el modelo de Jesús. En Colombia, me dicen si está grande o quieren un poquito más. ¿Sí se ve? Ya. Hay un sitio que se llama San Vicente de Churuquí. No conozco, pero queda cerca de Venezuela, más o menos cerca de Bucaramanga. Conocí a un hermano y él me había dicho que él tiene un ministerio de una escuela con el modelo de la escuela de Cristo. Cuando yo estaba preparando el material, no es coincidencia, él me llamó y por teléfono me dictó lo que está aquí apuntado, porque yo le dije que estaba preparando un material para Quito. Miren cómo trabajan con los niños en esa escuela y siguen los lineamientos de Jesús. Los padres de familia llegan el domingo en la tarde con sus hijos, tienen un pequeño culto y luego todos ellos se van a dormir. Miren,
Llegan con sus madres, en la noche tienen una reflexión con ellos y todos van a dormir. Ahora miren lo que pasa de lunes a viernes. A las 4:30 de la mañana se levantan. ¿A qué hora se levantan tus hijos? 4:30 de la mañana se levantan para que cada uno haga su devocional personal. A las 5:30 todos se reúnen para el culto general. A las 6:15 todos salen a la huerta. Vamos, ¿cuántas facultades están trabajando hasta aquí? Primero la espiritual, porque es en ese orden. Espiritual. Luego a las 6:15, facultad física. Vamos a la huerta. Las madres se quedan en la cocina haciendo el desayuno, porque van con las madres esos chicos. 7:30, ¿qué tiempo han estado los chicos trabajando? No, más. Sí, 1:15, 1:15. 7:30 el desayuno. 8:45 se forman los niños, así me dijo él, se forman los niños, hacen una meditación de 5 minutos y luego proceden a las clases con materias tales como matemática, lenguaje, etc. 8:45. A la 1 de la tarde es el almuerzo y a los chicos se les asigna el aseo de la cocina por turnos. Nuevamente, miren, de la mental, ¿a dónde regresan? A la física. Ni un minuto están ociosos. Pues hoy lunes nos toca a nosotros la cocina. Mañana les toca a ustedes y dan por horarios, ¿verdad? Esa es la educación comunitaria. A las 2:30, miren, hay clases prácticas de agronomía, Biblia, primeros auxilios. En la mañana, por ejemplo, me explicaba el hermano que le enseñan a hacer un torniquete en primeros auxilios. En la tarde todo el mundo practica. En la mañana le enseñan a hacer la hidroterapia, en la tarde practican entre ellos. Los miércoles salen todos a la huerta en la tarde, todos. ¿Sí saben lo que es todos? Todos, hasta la cocinera, todos. Y van a limpiar y a recolectar el abono. ¿Hasta qué hora? 5:30 tienen el culto vespertino, hacen la reflexión. 18:30 la cena. Luego se recrean un poco, porque también es eso, parte de la verdadera educación. Y de allí pasan a desarrollar algunas tareitas que les ha dejado y si no se van a dormir. ¿A qué hora? Miren, 20:30, luces apagadas. Y los padres duermen con sus hijos. Yo no me explico todavía, pero es el Señor que está guiando a ese señor. Es en el campo. Por eso sé que una escuela de Cristo no es en la ciudad, hermanos. Ahora, el hermano Leonardo me decía que ahí incluso han llegado niños de otras denominaciones, incluso católicos. Miren cómo otras personas están acogiendo esta verdad, incluso católicos, a pedirles que reciban a los niños, porque los padres están muy preocupados por la educación de fuera. Y yo le preguntaba si el Ministerio de Colombia no le está molestando, y me decía que no, porque la obra es de Dios. ¡Qué fe que tiene ese hermano! Le pregunté desde qué edad reciben los niños, y me dijo, hermana, ¿usted se ha leído Conducción del Niño? La profeta dice desde los 8, porque antes de los 8 la tarea le corresponde a los padres. Y con esa idea estoy, que no debemos recibir niños de preescolar, porque estamos solapando la responsabilidad de los padres. Luego miren, los viernes se terminan las clases a la 1. Unos chicos se los llevan sus padres a sus casas, pero la gran mayoría se quedan y terminan el día con el recibimiento del sábado. Se quedan ahí los padres durante todo el sábado y se despiden ya el sábado a las 6 de la tarde para que aprendan nuevamente, aprendan la importancia del Santo Sábado. La mayoría se queda ahí. Y se van a esa hora y regresan el domingo de nuevo 4 de la tarde. Oiga, qué geniales. Reciben niños de 8 años en adelante. En la mañana les dan teoría de compost y luego en la tarde lo hacen el compost. Los cajones los recogen, luego los empacan y luego venden el compost en el pueblo. Esa es la verdadera educación. Las niñas van a la cocina, aprenden cómo se hace la granola porque tienen una industria ahí y tienen un restaurante vegetariano en el pueblo. Entonces las chicas empacan la granola y bueno, luego
van al pueblo, ¿no? El curso demora 1 año y termina a los 10 años, a veces a los 11, porque reciben de 7, 8 años. Luego van a otros lugares para exponer al público todo lo que han aprendido en esos 2 o 3 años. Eso me impresionó, miren, son 7 u 8 profesores. Se les asigna un grupo de niños de todas las edades para que se ayuden los unos a los otros y están todos ahí pendientes. No es como la educación secular, hermanos, que los niños de 4 años con los de 4, los de 6 con los de 6, los de 8 con los de 8, no, mezcladitos. Porque los grandes enseñan a los pequeños y los pequeños enseñan de los grandes y nosotros mirando ahí, controlando. Miren, la cuota mensual que les cobran es de 60,000 pesos, eso significa $18. Le digo, hermano, ¿y cómo usted sobrevive con $18 o 60,000 pesos? E incluye todo, alimentación, hospedaje, todo para padres e hijos. Mantienen esta cuota baja porque los padres, ahí entiendo que la verdadera educación no es con los profesores, es con los padres. Los padres se reúnen y entre todos preparan un lote, porque es en el campo, preparan un lote y siembran todos los alimentos. No compran nada en el mercado. Esa es la verdadera educación. Cuando ya venga lo que nos espera después del coronavirus, esa gente no va a sufrir, hermanos. Y bueno, cuando ya nos persigan y hasta le quiten ese lote, ya tendrán que irse a la montaña. Esa es la verdadera educación. Ahora escuchen. Las clases son de enero a noviembre. Tienen actualmente 19 niños. Me pidió que vaya a conocer, estoy orando al Señor para que me permita ir a convivir con ellos unos 15 días y luego traeré nuevas experiencias. Las autoridades educativas no molestan en nada. ¿Saben por qué? Porque es obra de Dios. Así que no tengamos miedo que si vienen a denunciarnos porque estamos aquí reunidos los sábados. Y luego dice, no se ha publicado esto en las redes sociales, lo han mantenido solo de acuerdo con los hermanos que desean participar. Lo separan en grupos, no por edades, de acuerdo a lo que saben y no saben, y enseñan lo más básico. No gastan mucho tiempo en currículos inapropiados. En la mañana enseñan Biblia, matemáticas, español, geografía, y en la tarde agronomía, primeros auxilios, manualidades, música, cocina y masajes. Y entonces ahí hay que comenzar a concientizar a los padres que hay que ser responsables, me dijo el hermano. Enviarlos puntualmente. Esa es la tarea de los padres, enseñarles valores, darles prioridad a la educación de los muchachos. Y los profesores, miren que no reciben sueldo. Los profesores son hermanos que se han comprometido voluntariamente y ya están por un lapso de 5 años. Tienen en su corazón el ayudar a estos muchachos. Tienen un restaurante en el pueblo. Bien, son 3 modelitos que les tengo. Ahora miren, Fundación Las Delicias. Ahí no viven los chicos con los padres. Los padres, así como van a dejarle a la escuela secular aquí en el Expreso, los padres llegan 6:45. Y llegan los padres y los niños y hacen el culto general, 6:45. 7:30, ahí es que yo vi que hartísima gente desayunaba. El desayuno para toda la fundación, son 130 en la fundación, más los padres y los estudiantes. Es Dios, hermanos, es Dios. 8:30 de la mañana ingresan, miren, ingresan al área de trabajo y los niños se distribuyen dependiendo del profesor que los capacita. Un padre de familia se encarga de la agricultura, a veces el hermano Marcelo, el hermano Rubén. A las niñas les dan otros oficios, como recoger semillas o limpiar el semillero. Nuevamente, ¿qué hicieron primero? Espiritual. Ahora, ¿qué están haciendo? Desarrollo físico, desde las 8:30. Y a los más pequeñitos, que son los de 7 y 8 años, se responsabiliza otra profesora y hace con ellos otro cultivo. Y yo vi la cosecha. Yo estuve ahí en el mes de septiembre por segunda vez. Y yo vi que unos, que son los profesores, llegaban con los niñitos de 8 años y llevaban en sacos la maracuyá.
pues con ellos habían hecho el proyecto de la maracuyá y luego la maracuyá la vendieron en Armenia. A las 10 de la mañana, los niños de primaria, miren, se lavan, la salud, la higiene, se lavan, se duchan, se cambian de ropa y a las 10:45 están listos para las clases. Viene ahora el desarrollo mental. 10:30, los jóvenes de secundaria se lavan, se asean de ropa y listos a las 10:45 para las clases. ¿Por qué los niños pequeños a las 10 y los jóvenes de secundaria a las 10:30? A ver, ¿por qué? Porque los niños de primaria se demoran más en ducharse, en lavarse, recién están aprendiendo. Los más grandes ya son más veloces y tienen que llegar puntuales. Quiere decir que cada jovencito llega con su mochila, con la ropa para el trabajo en la agricultura, luego con la toalla, todo. Esa es la verdadera educación. Yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio decían, educación física. Y luego la que no quería hacer se iba a acostar y decía, eso es educación física. Y solamente nos desarrollaban la parte mental. 10:45 reciben diferentes materias por día. Los estudiantes de secundaria alcanzan a ver hasta la hora del almuerzo 2 materias. Observen, 2 materias, 2. Y los de primario 3, porque el nivel de concentración de ellos es menor. Entonces les dan clases en menos tiempo. Hay 2 niveles de primaria. Los pequeños son de 8 y 9 y los más grandecitos de 10 a 12. Nada más. Hay 6 estudiantes, miren en Armenia, hay 6 estudiantes en secundaria y 6 en primaria. Entonces las escuelas no son de masificaciones. Aquí hay 12. Observen, 12. Y los profesores son por materia, no por grados. ¿Qué materias le dan? Matemática, lenguajes sociales, Biblia, álgebra, etc. Y esta materia me gustó y por eso, por favor, presten atención. Aunque sea, hazlo en casa. Ellos le llamaron como en casa. Les digo, ¿y cómo es esa materia? Donde se aprenden actividades útiles, cómo debemos realizar en casa y que pueden colaborar en cosas con la mamá. Por ejemplo, les enseñan a lavar los baños, les enseñan a doblar la ropa, les enseñan a tender la cama, les enseñan a limpiar el patio, como en casa. Y lo importante es encontrar un material didáctico en internet que me sirva, dice la profesora, sobre la explicación de los gérmenes. Por ejemplo, hay niños que no se quieren bañar. Hay un niño que se pone la ropa interior 2 veces, o sea, la misma ropa 2 días. Entonces tienen que enseñarle en la vida práctica la utilidad del baño. Y de esa manera ellos pueden entender la importancia de la limpieza. Que sepan que si no se lavan, ¿qué les puede ocurrir? Y luego viene la práctica. Miren, yo le digo, ¿y cómo hacen eso? El profesor los lleva a la casa de señoritas, al hogar de señoritas, se sientan en la sala y le dicen así, miren, bueno niños, vamos a poner en práctica lo que aprendieron en el aula. Imagínate que tienes 10 minutos para salir a las clases y tu casa está sucia. La mamá está bien ocupada. ¿Qué harías en 10 minutos? Me encanta cómo hacen la práctica. Si tú vas y ves que la cocina está desordenada, piensa, ¿cómo ayudarías a tu mamá en 10 minutos? Entonces ellos corren porque tienen 10 minutos, unos van a la cocina, otros al comedor, otros al baño, y ellos hacen lo que creían, cómo tienen que limpiar en 10 minutos. Ella toca la campana y regresa. Entonces luego se va la docente con los niños a revisar. Y luego revisan, ¿tú crees que eso está limpio? Mira el mesón. El papel está fuera del tacho. ¿Estará limpio, chicos? Y ahí reflexionan. Bueno, niños, vamos a revisar cómo lo hicieron. Cuando fuimos le preguntamos, niños, ¿ustedes ven esto limpio? Ellos mismos critican su trabajo y qué deberían hacerse, cómo debería hacerse, y ahora sí vamos a enseñarles. La profesora se mete con los niños en el baño. Tómate los guantes, mírame cómo restriego el piso, mira cómo lavo la alfombra, la cortina, todo. Y luego ahora tú lo haces. Eso es la actividad de como en casa. Y miren lo que hacen. Enseñan a lavar la vajilla, a dejarla sin una basura, a dejar los mesones, los fregaderos bien limpios. Y los niños, miren que no necesitamos psicólogos, y los niños que tienen problemas de psicomotricidad, porque no cogen bien el lápiz,
y ven que en la escuela no rinden bien, los compañeros se burlan, ¿no? Porque no rinden bien, entonces los llevan a la casa y le hacen en forma circular limpiar la mesa. A ver, vamos chicos, la mesa. Muy bien, ahora al otro lado, vamos con las paredes. Está haciendo el desarrollo motriz grueso y luego vamos de arriba abajo, paredes, puertas, ventanas, aluminios. Poco a poco luego le dan lápiz y en 2 meses el niño ya puede desarrollar la motricidad. Eso yo no había aprendido, yo sé, 50 años de haber estudiado. Entonces miren, los niños no sienten el bullying. El ejercicio de limpiar la casa y esto de que mueven la mano en forma circular de arriba, abajo, está aprendiendo a desarrollar la parte motriz. Y a la 1 de la tarde vienen el almuerzo, no se acuestan, miren, van a caminar, a las 2:30 hacen trabajos prácticos de agricultura y a las 4 de la tarde vienen los padres y se los llevan. Es así la educación. Dígame, ¿están desarrollando las 3 facultades? Sí, hermanos. No nos confundamos. No pensemos en crear una escuela donde solo tengamos a los niños encerrados aquí. Ahora sí. En Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, en un orfanato, miren que se puede pensar que pobres niñitos que ellos no tienen acceso a la educación. 6 de la mañana se despiertan, hacen su oración, el aseo personal, organizan la cama y dejan organizada la pijama que utilizó. Luego se dirigen al área del comedor para hacer su culto personal. Para ello tienen la Biblia o algún libro donde haya dibujos de la vida de Jesús. Tienen un cuaderno donde apuntan lo que entienden en la lección del día. Miren, 6 de la mañana. 6:45, esto es un pequeñito pueblo de Bolivia. 6:45 hacen el culto familiar de 15 a 20 minutos. Se canta y se lee una historia bíblica. 7 el desayuno. 7:30 se los distribuye a todos para hacer una labor específica. Miren, es que hermanos, no es exageración, ni 1 minuto ociosos. Entonces ahí les toca a unos limpiar el dormitorio, mientras vienen a recogerlos para ir a la escuela. A otros les toca barrer, organizar algo si quedó por el piso regado. Porque la noche anterior, escúchese, antes de ir a dormir, trapean y hacen limpieza profunda. Para yo ir a descansar, primero trapeo, actividad física. El reto, otros lavan los platos, los más pequeños limpian los mesones, la mesa, barren, otros limpian alrededor de la casa, el patio, la parte externa, y el reto de todos es hacerlo bien y rápido, antes de que llegue la buseta que los lleva a la escuela. Pues sí lo hacen, dice. 7:40, mire cuánto tienen para limpiar y hacer esas cositas. 10 minutos. 7:40 salen a la escuela, 2:30 llegan, almuerzan, 1:45 trabajan en la agricultura, nuevamente en la parte física. 15:30 se distribuye a los niños por semana. A unos les toca lavar la ropa. La ropa es camisa y pantalón de todos los compañeros. Sí, ven hermanos, qué preciosidad. Cómo nos enseña, cómo Dios nos da esa oportunidad. Cuando en la casa el hijo o la hija no quiere lavar ni lo de ella. Aquí le dicen que lave camisa y pantalón de los otros chicos. Otros hacen tareas de la escuela si las tienen. 2 veces por semana, esto me encantó, hacen actividades manuales con todos. Se distribuyen a los niños según las cualidades y le dividen con 3 tutoras. Miren, se dividen en 5 grupos. Unos hacen llaveros, otros con palos de helado hacen diferentes modelos, otros costura, pintura y tarjetería. Ahora, esta actividad, una vez que ya están hechos, los hacen por 3 o 4 meses. Luego venden las cosas realizadas en una feria de agricultura orgánica y llevan todos los productos que han cultivado y los venden. Como son gringos, les compran todito. Y sacan sus cosas. Y me dijo la hermana que ahora tienen un stand en el pueblo donde cada 15 días sacan sus productos orgánicos y los venden. Esa es la verdadera educación. Y son huérfanos, sin amor de padre, sin amor de madre. Y miren lo que hace el Señor con ellos. Y finalmente en Argentina,
Escuchen, en Argentina, gracias al Señor tengo hermanos de algunos países y ellos me comparten. Estoy en un grupo de educación y ellos me comparten. Las familias, que puede ser que tú y yo seamos este caso, por eso les traje este modelo. Las familias que salen al campo y ya sacaron a sus hijos de las escuelas seculares, ellos hacen homeschool en casa. Tal vez no siguen un programa como tal, pero sí les enseñan a los niños en casa y usan material didáctico para enseñar las historias de la Biblia o escritos de Elena de White. Eso hacen las personas que han salido al campo. Si en algún momento a ti o a mí nos toca ser profesores voluntarios, no vayas pensando que vas a ganar un sueldo, ¿ah? No. ¿Qué dije? ¿Qué dije lo que dice la profeta? Servicio. Yo quiero ser voluntaria en la escuela por 5 años y me entrego con corazón y vida al servicio de estos niños. Entonces, cuando a ti te toque dar, por ejemplo, el asunto de cómo en casa, ellos le ponen videos. Hermano, podemos poner el video. Miren, 15 minutos o 5 minutos, un video. Miren cómo enseñan a los niños. Yo me quedé absorta, hasta aprendí. ¿Saben qué aprendí? Y quiero que aprendan esto y lo llevemos, porque hermanos, hasta el día que nos vayamos a la tumba, siempre aprenderemos. Este ratito vamos a aprender cuántas veces o cuántos días me pongo una pijama, o cada qué tiempo tenemos que lavar las sábanas, o qué pasa si no me baño algún tiempo. Y si con esos videos que los niños aprenden, también aprendemos nosotros, enseñemos de esa forma a los niños. Entonces les voy a compartir esto. Luego la reflexión la hacen en su casa. Este ratito vamos a ver solo el video. Y mientras están comiendo en su casa, reflexionen con sus hijos. ¿Qué pasaría si nunca te bañaras? La simple idea de andar apestando todo el lugar por donde pasemos llena de repulsión y vergüenza a la mayoría de las personas. Fuera de broma, el no bañarse tiene graves implicaciones a la salud. Hace un par de siglos no se sabía que la falta de higiene causa una gran variedad de enfermedades. Probablemente esta era la razón por la que las personas tan solo se bañaban de 2 a 4 veces al mes. Eso era en el pasado. Viajemos nuevamente al presente y enfoquémonos en lo que nos interesa. ¿Qué pasa si no me baño por lo que resta de mi vida? Tan solo unos cuantos días después de tu último baño, tu piel comenzará a acumular una capa de grasa, compuesta por células muertas, sudor y bacterias benignas, las cuales protegen tu piel contra las infecciones y la mantienen hidratada. Hasta ahora no existe riesgo para tu salud. Estas sustancias naturales ayudan a mantener tu cuerpo en equilibrio. El problema es cuando transcurren más de 2 semanas. Al cumplir este plazo, tu olor corporal será tan fuerte y penetrante que nadie querrá estar cerca de ti. Y con mucha razón. Las bacterias, sudor y mugre se han acumulado en todos los rincones de tu cuerpo. Son tantas que han dejado de ser beneficiosas y por el contrario, comenzarán a hacerte daño. El polvo y la mugre harán que te pique la piel. La comezón será tanta que al rascarte podrías llegar a hacer heridas. Esto es sumamente grave, pues la suciedad almacenada sobre la superficie hallará camino hacia la herida provocando una infección. El sudor acumulado en los pliegues de tu piel, como las axilas, la ingle y los dedos de los pies, será hogar de cientos de hongos y bacterias, las cuales podrían llegar al torrente sanguíneo causando enfermedades como la tiña o la sarna. Todo esto suena desagradable y aterrador. Probablemente quieras darte un baño justo ahora. Antes de hacerlo, escucha la otra cara de la historia. Bañarse demasiado también es malo para la salud. Al usar agua caliente, jabón y zacate, dañamos la parte externa de la epidermis, la capa córnea. Entre más seguido se repita este proceso, mayor será su deterioro y tomará más tiempo en repararse. ¿Recuerdas las bacterias benignas que protegen la piel? Pues bañarte muy seguido las elimina, dejando tu piel seca, irritada y propensa a infecciones, justo igual que la piel sucia. ¿Entonces me baño o no me baño? Por supuesto que debes bañarte. Lo recomendable es bañarse por lo menos 3 días a la semana. Bueno, también puedes hacerlo diariamente. Si lo haces, intenta seguir estas recomendaciones. Intenta no tallar tu piel con esponjas o zacates a diario. Limítate a hacerlo solo de 3 a 4 veces por semana. No uses agua tan caliente. Enjabona a diario las zonas de la piel que producen olor, como las axilas, los pies, los genitales y el trasero. Las otras partes se limpiarán con el agua corriente. Recuerda mantenerte limpio, pero no seas exagerado.
nosotros hacemos esta parte teórica en la mañana, estoy pensando en las escuelas, y en la tarde yo practico uno por uno con mis estudiantes, le estoy dando un beneficio a la mamá. Luego ese niño va y enseña en sus hogares y se estará reproduciendo la buena higiene. Ahora vamos a ver en cuanto a las sábanas. Mucho ojo y aprendemos esto para el bien de nosotros. La pregunta del millón. La cama es uno de los lugares preferidos de muchas personas y al mismo tiempo de muchos microbios. Aunque a simple vista no se ven, existen bacterias, hongos, piel muerta y hasta materia fecal conviviendo contigo cada noche. ¿Quién tiene la razón? Aunque esta pregunta gira en la cabeza de muchas amas de casa desde hace varias generaciones, la verdad es que la mayoría ignora la respuesta correcta. Para comprobar esto, la revista Women's Health se dio a la tarea de lanzar la misma duda a 1187 lectoras. ¿Qué pasó? De todas las entrevistadas, el 44% dijo lavar sábanas una vez a la semana, un 31% comentó hacerlo 2 veces al mes y un 16% admitió no hacerlo casi nunca. Estos resultados seguramente pusieron a temblar a muchos bacteriólogos e inmunólogos. ¿Por qué? Cuando tu cuerpo entra a tu cama, la piel deja millones de células muertas, las cuales previamente tuvieron contacto con residuos del entorno, como pueden ser maquillaje, sudor, pelo de animal, polvo, etc. Es decir, todo lo que te rodea estaría en tu cama. Cuidado con los ácaros. Además, existen insectos muy pequeños, como los ácaros, que suelen hacer de tu cama su hogar ideal para vivir y multiplicarse. Según una investigación de la Universidad de Kingston, en Inglaterra, una cama promedio alberga hasta 1,5 millones de ellos. ¿Qué tienen de malo? Si lo anterior no te sorprendió, entonces deberás saber que los ácaros son los responsables de algunas alergias como taponamiento nasal, secreción, estornudos y picor, rinitis, así como de problemas más serios como asma. Materia fecal. Aunado a los ácaros, también es posible encontrar en la cama fluidos corporales o materia fecal, que pueden salir del cuerpo al ser rozados con las cobijas o sábanas. Esto por igual se traduce en bacterias que pueden producir infecciones. Otra opción, en el caso de las prendas que por su composición no deben lavarse con agua caliente, puedes emplear la secadora 15 minutos a una temperatura de 60 grados centígrados, para después lavar y secar normalmente. Otra opción es congelar la prenda para matar ácaros. Mantén baja la humedad. Es importante tratar de mantener la humedad de la casa por debajo del 50%, pues los ácaros suelen reproducirse fácilmente en este tipo de ambientes. Para ello usa un deshumidificador, aire acondicionado, así como un higrómetro para medir dichos niveles. ¿Qué hay de la ropa? Al igual que las sábanas, la ropa para dormir también alberga miles de bacterias, las cuales constituyen un riesgo serio ya que pueden transferirse a otras prendas o causar infecciones corporales, explica la profesora Raleigh Bloomfield, de la Escuela de Medicina e Higiene de Londres. ¿Cada cuándo se cambian? A pesar del peligro que esto representa, muchas personas no toman en serio la medida de lavar la ropa para dormir. De acuerdo con un estudio hecho por la escuela donde trabaja Bloomfield, los hombres lo hacen cada 2 semanas, mientras que las mujeres, cada 17 días. Cuidado. Es por esto que la Clínica Mayo aconseja no usar aquellas prendas que atrapen con facilidad el polvo. En su lugar, mejor usar telas de materiales ligeros que además sean fáciles de lavar. ¿Y si el perro duerme en cama? Algunas familias tienden a tratar a la mascota como un hijo más de la familia, por lo que le permiten entrar a la cama e incluso descansar en ella. Aunque este gesto es sinónimo de amor y cariño, hay que saber que no deja de ser insalubre. Así que, adiós de la cama, suertudo. Adiós, peluches. Por consiguiente, también se sugiere quitar la alfombra del dormitorio, así como los peluches, ya que son un buen refugio de ácaros y otras bacterias. Puedes pasar la aspiradora para reducir el polvo y el riesgo de adoptar gérmenes. Aséate. Irse a la cama limpio es sinónimo de una buena higiene en la cama. Y es que, el sudor suele funcionar como un imán de los ácaros, por lo que tomarse una ducha antes de descansar tampoco no le vendría nada mal a nadie. Bueno, hermanos, esta ha sido la pequeña colaboración que les puedo dar con la bendición del Señor. Por favor, agradezcamos a Él y le pidamos con todo el fervor que eso quede grabado en nuestras mentes y que a partir de hoy seamos padres y madres diferentes. Que Dios les bendiga.